Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. Por la gloria de Dios ya estamos en este lugar. Terminamos de alabar a nuestro Dios. Qué bonito es estar en su presencia, ¿verdad? Pues gracias a Dios que pues tú has apartado un día especial, que este día que has apartado para venir a alabar a nuestro Dios, a escuchar su palabra. Y hoy esta mañana pues el Señor me da la oportunidad de estar hoy aquí al frente. Hoy les voy a compartir la palabra de Dios. Para esto vamos a buscar Primera de Pedro, el capítulo 2. Los nervios siempre están presentes. Creo que eso es bueno, ¿verdad? ¿Cómo se la pasaron en la semana? ¿Bien? Bueno, pues la mayoría trabajando, ¿verdad? Muchos a lo mejor ya están contentos, ya están más tranquilos. Hace 8 días hubo elecciones. A lo mejor ganó su partido, unos perdieron, pero bueno, cumplimos con nuestro deber. Algunos hermanos se esforzaron para llevar a cabo su voto, aunque les quedaba lejos, pero es un deber como ciudadano y como cristiano el asistir a cumplir con lo que la ley pues nos demanda. Primero vamos a poner en manos de Dios esta palabra y posteriormente le damos lectura. Padre amado, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias que permites, amado Señor, que ya estemos, amado Señor, en este lugar para alabarte, Señor. Padre, para escuchar tu palabra. Te rogamos, amado Señor, que tomes el control de todo, Señor. Padre, que tomes el control de cada mente, cada corazón que está presente en este lugar, Señor. Amado Señor, y ayúdanos a concentrarnos, Señor, y a atesorar tu preciosa palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que nada más sea yo un instrumento que tú vas a usar para transmitir tu palabra, Señor. Y esta mañana rogamos que tú nos hables, amado Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor. En tus manos dejamos todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema. Nuestro tema de hoy es viviendo como siervos de Dios o como hijos de Dios. La mayoría de los que estamos aquí ya llevamos un tiempo que conocemos de Dios. Algunos yo por ejemplo llevo ya 10 años, un poquitito más de 10 años. Algunos hermanos, hermanas ya llevan más. Algunos llevan poco, 3 años, 2 años. Pero nunca hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Y hoy nuestro tema es viviendo como siervos de Dios. Nuestro tema es, vamos a Primera de Pedro, ya lo tienen. Vamos a analizar del Pedro de 2:11 al 17. Es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Vamos a darle lectura, dice así, y como título tiene, vivid como siervos de Dios. Vamos a ver que si realmente hemos estado viviendo o estamos viviendo como el Señor nos demanda. Porque muchos, cuando antes que fuésemos cristianos, pues toda la gente que está a nuestro alrededor, principalmente nuestra familia y todos aquellos que están en nuestro entorno, pues conocían y sabían cómo éramos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues un borrachote de primera y de todo lo que conlleve, pues la gente conocía, ¿no?, cómo era yo. Y ahora como cristianos, ¿cómo somos? Si realmente estamos viviendo como siervos de Dios. Dice así, el 11 al 17 vamos a dar lectura, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los
hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El apóstol Pedro expone la condición de los cristianos en un mundo que no es su verdadera patria, pero que en el que su fiel testimonio tiene un valor tremendo. Sabemos que no vamos a quedarnos para siempre en este mundo, pero en nuestro caminar por este mundo debemos de dejar testimonio, debemos de dejar huella, impactar con el cristianismo que nosotros llevamos. ¿Por qué? Pues un extranjero dice aquí, amados, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Un extranjero, dice, carece de los privilegios que comporta la ciudadanía. Un extranjero pues no tiene los privilegios en un país que pues no es su país. Pero Pedro usa el término griego con esta palabra, dice parepidemus, que esto significa la situación de paso por un país en el que reside temporalmente, como en peregrinaje. Nosotros aquí estamos como extranjeros y como peregrinos. Estamos de paso en este mundo. Y entonces debemos de dejar una buena imagen como cristianos, en tu entorno donde tú vivas, en tu entorno donde tú te mueves. La gente debe de conocerte realmente lo que profesas ser. Dices que eres cristiano, pues debes de vivir como cristiano, si realmente pues lo eres, ¿no? Pues aquí estamos de paso, nuestra ciudadanía no está aquí. Acompáñame a Filipenses, no pierdan ahí primera de Pedro 2, vamos a estar ahí. Filipenses 2, 3, 20, le das lectura, a ver el que lo encuentre que le dé lectura, por favor. Filipenses 3, 20. ¿Quién le da lectura? 3:20. Entonces nosotros por este mundo estamos como peregrinos, estamos en peregrinaje, vamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí, porque todos vamos a la meta. Es un día estar con nuestro Señor Jesús. Entonces dice así, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allá sí vamos a morar eternamente. Pero mientras estamos por este mundo de paso, debemos de dejar testimonio. Debemos de impactar a aquellos que nos rodean. Porque ¿quién más nos conoce mejor que pues aquí nos vemos, ¿no? Aquí cada 8 días nos vemos y somos hermanos y todos nos decimos hermanos. Pero ¿cómo vivimos allá afuera? En nuestro hogar, en nuestro trabajo. ¿Cómo somos allá? ¿La gente sí te conoce como cristiano? O a lo mejor a muchos les da pena decir que son cristianos. Que tu vivir realmente impacte a las otras vidas. Entonces, aquí estamos de paso. Somos, así como dice en 2:11, amados, yo os ruego como a peregrinos extranjeros, aquí estamos de paso. Nada más por un tiempo y nos vamos. Hebreos 13:14, acompaña Hebreos 13:14, el que lo encuentre por favor le dé lectura, para así poder participar todos. No tenemos aquí, dice, ciudad permanente. Aquí pues no nos vamos a quedar. Pero mientras estemos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Llevar una vida recta. ¿Para qué? Para testimonio a todos los demás. Para que ellos realmente glorifiquen a Dios, dice, en el día de su visitación. Que esas vidas, cuando el Señor Jesús llega a sus vidas,
puedan realmente glorificar a Dios. Porque pues escuchan el Evangelio y con tu vida pues has hablado también. Dice ahora regresamos al 2:11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya vimos que nuestra ciudadanía no está aquí, no nos vamos a quedar aquí. ¿Queremos llegar a dónde? Al cielo, a donde está nuestro Señor Jesús. Y allá es donde queremos ir. Creo que todos los que estamos aquí queremos estar un día allá con nuestro Señor. Entonces entendemos que aquí vamos de paso, somos como extranjeros y peregrinos, dice. No tenemos aquí una ciudadanía permanente. Aquí dice, la segunda parte dice, que os abstengáis, en el 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mientras estamos en este mundo, pues las tentaciones, todo lo que viene a nuestra vida, pues cada día dice que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Aquí debemos, dice el apóstol Pedro, nos exhorta a que pongamos un alto, un freno a esos deleites que antes teníamos, antes de conocer a Jesús, antes de ser cristianos. Ahora dice que os abstengáis, abstente, ya no te involucres en ello, apártate ya de toda iniquidad. Pero nuestra carne es débil. Nuestra carne pues siempre pide atención, siempre pide que lo estés mimando con lo que le agrada. ¿Es cierto o no es cierto? O podríamos decir, a mí ya no me pasa, yo ya soy libre. No, porque la palabra de Dios dice que los deseos carnales batallan contra el alma, y es una lucha en nuestro vivir diario. Vienen las tentaciones, te ofrecen esto, por ejemplo, son muchas cosas, ¿no? Podríamos enumerar de todo lo que batallamos cada día, pues son muchas. Cada uno de nosotros sabe de dónde lo sacó Dios, en qué lugar estaba. Por ejemplo, a mí pues, siempre les he puesto de ejemplo, y pues todavía luego ando batallando ahí, pero gracias a Dios ya no caigo cuando me daban cambio de más, cuando iba a comprar, toma, y me daban 200 o me daban cinturones de más de lo que comprara, pues para acá yo creo me lo están regalando, ¿no? Entonces, ahorita ya como cristianos, pues ya no, pero todavía el enemigo nos ofrece, nos dice, órale, toma, ahí está. Gracias a Dios ahorita lo podemos hacer a un lado y decir, no, esto no es de Dios. Pero muchas cosas que todavía se sigue batallando. Cada uno de los que estamos aquí, a lo mejor muchos de diferente forma, diferentes pecados, y algunos tenían alguno en especial, un pecado en especial, que eso no se puede salir por completo. Y ahí está, y vuelve a la vida. Pero tenemos que abstenernos, dice la palabra de Dios ahora. Abstente, dice, de los deseos carnales. No te dejes subyugar, esto es someterte por las pasiones o concupiscencias pecaminosas. No te dejes someter. No dejes que el pecado venga a morar en ti. Y a su lado, abstente, sácalo de tu vida. Que sí vas a seguir batallando, no te vas a decir, no, sí, van a llegar las ofertas, pero ahora lo que tienes que hacer es abstenerte, mostrar una vida recta delante de los hombres para la gloria de Dios. Acompáñame a Gálatas 5:16. Mucho se ha oído que mucha gente que le pasa esto, siguen batallando y bueno, se dicen ser cristianos, ¿no? Es que, por ejemplo, aquellos dicen, es que mi carácter es fuerte y no lo puedo dejar. Por poner un ejemplo simple, ¿no? Mi carácter sigue cuando hay un pleito tantito y mi carácter sale a relucir todavía. O sea, ahí está batallando con ese carácter, ahí está batallando todavía con ese pecado. Pon
el que tú quieras, el que tú estés batallando con ello. Entonces, estamos batallando, pero no te dejes someter por ello, sino que te tienes que salir de ese pecado. Gálatas 5:16, ¿ya lo tienen? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te pide la carne? ¿Qué te pide? Dame lo que a mí me gusta. O sea, se le quiere deleitar, se quiere nutrir de lo que antes tenía, ¿no? Pues antes el adúltero, pues con facilidad practicaba, ¿no? Ese adulterio, el fornicario, el que practicaba el robo, el amargado y todo. Ahora llega ante Dios y su vida pues cambia, ¿no? Ve las cosas que antes estaba haciendo, estaban mal, ahora su vida cambia. Pero el cuerpo no queda así, la carne no se queda ya tranquila, ¿no? Sino que le está pidiendo, dame de lo que me alimentabas antes, ¿no? Ya no se conforma con no recibir nada. Entonces, aquí en la palabra dice, no satisfagáis los deseos de la carne, no los satisfagas. Te está pidiendo, dame esto. O aquel que robaba, tomaba lo que no era suyo, ahora le dice, órale, toma, llévatelo otra vez, ¿no? Ya no le des ese gusto, dice, no lo satisfagas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto no, andad en el Espíritu es dejar que Él tome el control. Cuando así andamos en el Espíritu, entonces la carne olvida del yo, dice. No podemos estar a la vez ocupados con Cristo y en el pecado. No podemos servir a dos amos. No podemos estar ahí sirviendo a Jesús hoy domingo y a lo largo de la semana que tenemos, son más días, que son 6 días, pues me ocupo en los deseos de la carne. No concuerda, no se puede. Entonces por eso aquí dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Estamos batallando? Sí, estamos batallando, pero ahora abstente y ya no lo deleites. Ya no deleites esa carne en lo que te pide. No podemos estar, como digo, a la vez ocupados con Cristo, aquí decirnos cristianos, porque el domingo cargo mi Biblia, pues ya soy todo un cristiano, sino que debemos de llevar una vida recta. En toda nuestra manera de vivir debe de impactar a los demás. Mucha gente conocía, ¿no? Conocía como éramos borrachos. Yo, por ejemplo, en mi caso, un borrachote de primera y todos los demás pecados que practicaba, pues mi familia lo conocía. Pues ahora conocen, muchos me dicen, pues te haces, no, es porque ya no quieres tomar. No, gracias a Dios, no, me ha quitado todo eso. Entonces debemos demostrar ya una vida realmente como cristianos. Esto se veía, las borracheras y todo eso se veía, otros pecados. Pero hay pecados que no se veían. Por ejemplo, lo que está al interno, las amarguras, el enojo y todo lo demás estaba ahí. La gente te conocía como eras. Que ahora todo eso debe de cambiar totalmente. Totalmente debe de erradicarse. Y cuando está el momento acalorado, dice abstente de caer en ese pecado. El deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu y la carne están en constante conflicto. Dios podría haber quitado la naturaleza carnal que tenemos, pero dice que ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? O sea, podría haber quitado, ¿no? Es que ya se convirtió y le quito toda la naturaleza pecaminosa que trae. No lo hizo así, dice, porque quería mantenernos continuamente conscientes de nuestra propia debilidad. Nosotros somos débiles. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Y rápido caeríamos en todos los pecados que a diario está combatiendo nuestra alma.
Sin Cristo no somos nada. Aquí la base es nuestro Señor para que nosotros no caigamos. No lo hizo así, dice, porque quería mantenernos continuamente dependiendo de Cristo. Nosotros debemos ser dependientes de Cristo, nuestro sacerdote y abogado. No con eso te estoy diciendo ya no vas a caer en algún pecado. No, sí, estamos expuestos y nuestra alma está batallando a diario contra la carne. Pero si el día que caigas tienes un abogado, y como ya lo hemos puesto en ejemplo algunas veces, un abogado no siempre lo usas. Aquí nuestro hermano pues es abogado, pues gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos necesitado de sus servicios. Alguna vez quizá lo vamos a ocupar, pero es una excepción. Una excepción, de vez en cuando. Entonces nuestro Señor Jesús, ahí está. Algún día puedes llegar a caer, pero ahí tienes al sacerdote, a tu abogado a tu lado, para perdonarte. Ahora vamos primera de Pedro, ahí donde estamos, no lo pierdan, en el 12, en el versículo 12, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena nuestra manera de vivir. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a todo creyente, a todo cristiano y para todo aquel que quiere ser cristiano. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Antes de ser cristianos, ¿creen ustedes que nuestra vida era buena? ¿Nuestro vivir como personas, como seres humanos, era buena? No. Pues todos los pecados que cometíamos, pues lo hacíamos sin saber, porque estábamos en ignorancia, ¿no? Pero ahora ya conociendo a nuestro Dios, ya no, ahora nosotros, ya como cristianos, nuestra vida debe de cambiar. Y no hipócritamente, no porque, no, pues cuando vea a los hermanos me voy a comportar de esta manera bien. No, es de una manera de vivir diaria, en todo lugar donde tú te pares. No los domingos, no, los domingos. Aquí nomás venimos a aprender para poder llevar a cabo en la semana lo que venimos a aprender, para poner por obra la palabra de Dios. Como les decía, pues aquí ahorita todos nos decimos hermanos, hermano, hermano. Sabrá Dios si realmente es hermano o es hermana, pero podemos ver cómo vive una persona. Nuestra familia, nuestros amigos, todos los que están en nuestro entorno conocen cómo vivimos, saben cómo somos. ¿Sí o no? Los que están a tu alrededor saben cómo eres, cómo te comportas. Un antes y un después. ¿Quién era taurino y cómo es taurino ahora? Antes no era cristiano, ahora ya se dice ser cristiano. Entonces debe de haber un cambio. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos. Nuestra vida debe de impactar para todos aquellos que no conocen a Dios. Nuestra vida debe de impactar. Ahora, pues ve tú escudriñándote si con tu vida, pues si realmente impactas. Sí va a haber un impacto, o sea es irremediable, el impacto lo va a haber. ¿Por qué? Porque tú dices ser cristiano y si no tienes un buen testimonio, impactas a esa persona. ¿Sí o no? Lo vas a impactar. ¿Por qué? Porque nada más se dice ser cristiano y su vida no es como lo dice. Pero si tu vida sí realmente es vivir como nos pide el Señor, pues entonces causas un impacto. O sea, hay un impacto de las dos maneras de vivir. Entonces aquí la gente nos conocía, sabe perfectamente cómo éramos y cómo somos ahora. Nomás retrocede tantito al 2, 9 y 10, ahí mismo de primera de Pedro. Dice así, 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no pertenecíamos al pueblo de Dios. No pertenecíamos. Pero ahora sí ya pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces ahora nuestra vida debe de llevar en concordancia con el nombre de Jesús. Debe de concordar. Entonces la gente antes sabía cómo éramos. El cristiano es tachado como malhechor. El cristiano siempre es mirado como alguien vil. Siempre te tachan de esa forma. Como malhechor, como hipócrita. Te tachan como hipócrita. Muchos, a mí me ha tocado escuchar, y a algunos de ustedes ha tocado escuchar. Dice, no me digas que ahora sí ya cambiaste. Ya cambiaste ahora, dice. Como si no te conociera, dice. Eres peor que yo. O sea, muchas veces, pues, de los que tenemos este caminar con Dios, hemos escuchado esta palabra. Yo creo que algunos de aquí de los que estamos ya han escuchado. ¿Has oído alguna vez esto? Que te tachen, que te digan, no, eres peor que yo. Sí, alguna vez yo creo que algunos de los que estamos aquí pues, lo han escuchado. Pero ahora debemos de impactar con nuestra vida. Debemos de callarlos con nuestra manera de vivir. Por eso dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Saben cómo nos comportamos? Somos libros abiertos y nos estudian desde los pies hasta la cabeza. Saben cómo te expresas, saben cómo actúas ahora. Ahora, pues sí, no quieren nada de Dios, pero nomás están viendo cómo te comportas. Y a la verdad, cuando hay algún problema, pues sí, te buscan, aunque no quieren nada de Dios, pero luego te buscan, porque saben que estás haciendo algo bueno y te buscan y para pedirte un consejo. Pero nuestra manera de vivir debe de impactarlos, debe de motivarlos para que busquen de Dios. Muchas veces no los vamos a convencer nosotros, pero el día de la visitación de Dios puedan glorificar a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí, era mal hablado? Pues a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí, yo era muy mal hablado. La gente me conocía pues así, y algunos no se diga. Una lengua que la verdad para qué la quiere, ¿no? Muchas groserías y todo eso. Antes nos conocía así la gente, ahora ya no. ¿Qué dice en Efesios 4:29? Si alguien lo encuentra que le dé lectura, vamos a verlo. Ahora tú ya conoces esta palabra de Dios y esto ha cambiado tu forma de hablar, ha cambiado tu lenguaje y esto impacta a los que están a tu alrededor. Y pudiera muchas veces preguntarte, ¿y cómo es que tú cambiaste, no? ¿Cómo es que ahora ya no eres tan majadero como antes? En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Podemos ver un antes y un después, como éramos. Antes eras mal hablado. Aquellos que bromeaban, usando las palabras de doble sentido, ¿cómo eran? O cómo éramos. Ahora conocemos la palabra de Dios y esto ha cambiado nuestra vida. Dice, ahora ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora esto lo tenemos presente como cristianos. Ahora todo lo que sale de nuestros labios, de nuestra boca, debe ser para bendición de la gente. Para bendición de la gente. Y de esta forma tú muestras tu manera de vivir a los que antes te conocían. Ahora si alguien viene a ti, ahora ya no le respondes como antes le respondías, ahora sino que le das palabra, consejo de Dios de cómo debe de vivir. Entonces hay un cambio, un antes y un después. Vamos a ver, por ejemplo, el perezoso, aquel que pues no quería trabajar, ¿no? Te conocían como el desobligado,
como aquel que no atendía a su familia. Entonces, pues toda la gente luego te pone el dedo, este es un irresponsable, este no le gusta trabajar, este es así y este es así. Pero ahora que llegas a conocer de Dios, ahora que eres cristiano y ya te topas con esa palabra en 1 de Timoteo, vamos a leer 1 de Timoteo, el que lo encuentre por favor le da lectura. 1 de Timoteo 5:8. La gente conocía cómo éramos. Ahora debemos de impactar nuestra manera de vivir, pues buena delante de los gentiles, para gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Quién le da lectura? 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no prevé para los suyos, el perezoso, ¿qué hacía? No quería trabajar, pues podemos ver en Proverbios cómo es un perezoso, ¿no? Un total desobligado. Pero era tachado, ¿no? Como el perezoso, como el que no atendía a su familia y todo. Pero ahora ya es cristiano. Ahora esto debe de erradicarse. Ahora esto, aunque luego muchas veces tu carne te diga, órale, vuelve a hacer lo que antes eras. No, pues ahora no, ahora debes de abstener, porque ahora eres cristiano. Y no lo debes de hacer hipócritamente nomás como para cerrarle al ojo al macho, como muchas veces dicen. No, ya nuestra vida debe de ser esto. Ahora eres responsable. Ahora cumples con tu familia. Ahora trabajas. Ahora ya no eres tachado. Entonces, has dado un impacto a aquellos que te conocían, que llevabas una vida mal. Dice, porque el que no provee para su casa, dice, es peor que un incrédulo. Es peor. Es dura la palabra, pero es palabra de Dios. Vamos ahora al Salmo 37:21. Todos en algún momento hemos pedido algún préstamo. De favor, igual, para que todos participemos, que alguien le dé lectura. Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos pedido prestado dinero o algo, ¿cierto o falso? Creo que sí, la mayoría hemos pasado. Y cuando no conocíamos de Dios, muchas veces de los que, por ejemplo, tomaron un préstamo, muchos ya no lo pagaban. Muchos decían, no, pues ya se me olvidó y pum, se acabó. Pero ahora como cristianos, y eras a lo mejor conocido como deudor, como que ya todos se conocían, este no paga, este ya no le des. Pero ahora nuestra vida debe de cambiar, nuestra vida debe de impactar ya, ¿no? Pues ahora ya tenías esa mala fama, ahora pues debes de refutar ya con tu nueva manera de vivir. Salmos 37:21 dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga. ¿Qué es impío? A ver si alguien me puede decir. Impío es lo contrario de la piedad. Sin piedad, no conoce la misericordia. Y podríamos decir también como pecador. El pecador, ¿no? El impío dice toma prestado y no paga. Esto no digo que algunos, todos, yo también he pedido en algún tiempo. Pero ahora debemos, a lo mejor si tienes una deuda, tenemos alguna deuda, debemos ahora de esforzarnos para poder cumplir con la deuda que tengamos. Debemos de impactar ya con nuestra vida, debe de haber un cambio, ¿sabes qué? A lo mejor con la situación que nos encontramos en este momento, no es tan fácil pagar alguna deuda, pero lo debes de hacer. ¿Por qué? Sí, porque el impío, si tú realmente quieres ser cristiano, y si no, pues no te preocupes. El impío dice, toma prestado y no paga. ¿Ya? ¿Se me olvidó? ¿Se fue? No, debemos ahora de caminar
con lo que profesamos ser. De nuestra vida, nuestra manera de vivir debe de impactar a la gente. Sabe la gente cómo eras antes y cómo eres ahora. Entonces nuestra vida debe de haber un cambio total en nuestra vida. Retrocedamos a Pedro. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Antes éramos así, ahora somos así. Antes no éramos cristianos, ahora somos cristianos. Entonces nuestra manera de vivir, como nos dice aquí, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Buena vuestra manera de vivir. Que tú impactes con tu testimonio, con la vida que tú llevas como cristiano, impactes a los gentiles. Dice así: para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Siempre pues te van a estar diciendo, pues tú eres un esto, tú eres esto y todo esto. Pero el día que el Señor llegue a esas vidas, puedan glorificar a Dios. ¿Por qué dice? Por vuestras buenas obras. Ya no solamente habrán escuchado la palabra de Dios, ¿no? Sino que con tu vida también les hablaste. Entonces ese día que llegue la visitación a esas personas, a esos inconversos, pues puedan glorificar a Dios. Dice, los hijos obedientes no deberían seguir los pecados que los caracterizaban en su vida anterior. Ahora si son cristianos, deberían moldear sus vidas según aquel cuyo nombre llevan esto. ¿Qué nombre llevamos nosotros? El nombre de Cristo. Ahora somos cristianos. Entonces nuestra manera de vivir debe ser buena entre los gentiles. ¿Por qué? Para que en el día de la visitación glorifiquen a Dios. Estas críticas no se van a poder evitar. Siempre, a lo mejor, aunque lleves ya tu vida recta, pues siempre va a haber críticas, siempre te van a estar a lo mejor señalando, pero que ya no te señalen como que sí lo hayas hecho, ¿no? Dice, estas críticas no se pueden evitar, pero bajo ninguna circunstancia los creyentes deberían dar al mundo una razón para tal deshonra. Todas las calumnias deben ser refutadas mediante buenas obras. Mediante buenas obras. Un día de visitación es cualquier tiempo que el Señor se acerca, bien en gracia o en juicio. O sea, un día el Señor va a llegar a esa persona, aquel que te está tachando como malhechor, aquel que te está señalando. El Señor va a llegar también un día a esa vida, lo va a visitar. Vamos a ver en Lucas, cómo es una visitación de Dios. Lucas 19, 41 al 44. Jesús lloró sobre Jerusalén. Dice, porque la ciudad no había conocido el tiempo de su visitación. Jerusalén no se había dado cuenta de que el Mesías había acudido en amor y misericordia. Ellos no pudieron ver el día de la visitación de nuestro Señor. Dice así, Lucas 19, 41 al 44, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán.
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces el Señor va a llegar un día a estas vidas a visitar a esta persona que nos está tachando como malhechores. Va a tener también la misma oportunidad que tú y yo tuvimos. Cuando los inconversos reciban la visitación de Dios, sea para salvarlos o en el día del juicio, cuando comparezcan ante Dios. No tengan excusa, dice, porque solo habrán oído el evangelio, sino que lo habían visto en las vidas de los creyentes por sus buenas obras. Ellos no van a tener excusa, no, pues a ti te habló tal persona y su vida era pues intachable, era irreprensible. Entonces debes de hablar. Yo una vez les daba una predica donde le decía, habla, predica la palabra de Dios sin hablar. Predica la palabra de Dios sin hablar. Y cuando haya tiempo y cuando se dé la oportunidad, dice, habla. Ah, caray, dice un hermano, ¿cómo? Sí, pues es muy fácil, le digo. Pues habla con tu vida. Habla con tu vida. Lleva una manera de vivir pues buena, en este caso que estamos viendo, para que impactes tú a la gente. Y cuando haya oportunidad de hablarle de Dios, pues háblale. Porque muchas veces uno les habla y les habla, pero para ser como tú, mejor no. Entonces pues no tiene peso tu palabra. La palabra de Dios sí tiene peso. Lo que le hables algún día va a brillar en su vida, pero tus palabras que tú le dices no tienen peso. ¿Por qué? Porque no concuerda con tu vida, con tu caminar. Entonces debe el día de la visitación de Dios a las vidas inconversas, pues puedan glorificar a Dios con tu vida. Dios será entonces vindicado por medio de la conducta intachable de sus hijos. De sus hijos, aunque hablen de ti, esto y esto, pero que no sea verdad, ¿no? No sea cierto, sean nada más calumnias nada más. Entonces debemos de llevar, regresamos a Pedro. Debemos de llevar una vida recta, una manera de vivir buena delante de los gentiles. Y así debemos de darnos a conocer como cristianos. No con hipocresía, sino que realmente caminemos como el Señor nos pide. Ahora dice el 13, vamos a darle 13 y 14, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Cuando tú realmente quieres hacer bien las cosas y realmente poner por obra la palabra de Dios, pues va a pasar como hace 8 días, unos hermanos, híjole, tengo que ir hasta allá. Bueno, te esfuerzas para cumplir la palabra de Dios. Hace 8 días estaba establecido que todo ciudadano debería de ir a votar para elegir a nuestros representantes, ¿no? Y nada más es entre el 45 y 51% creo que hubo de participación de gente, ni la mitad, o la mitad, vamos a decirlo así. Y de ahí muchos cristianos pues no acudieron, porque te sacan la palabra donde dice, aunque no votes o vayas y anules tu voto, Dios es quien pone la autoridad, así lo manejan. Entonces con tu voto no creo que sea mucha diferencia, así han dicho, o algunos, no en este lugar, pero como ciudadano y como cristianos tenemos tenemos esa obligación de ir a emitir nuestro voto. ¿Por qué? Porque aquí dice que por causa del Señor. Muchos dicen, si tú eres cristiano y no vas, ¿yo por qué voy a ir? Y la gente sabe, aunque sea así, palabra de Dios, sabe que no actuamos bien. Entonces, cuando hay oportunidad te lo dicen. Entonces aquí nosotros estamos obligados, como cristianos, a someternos, a obedecer a toda autoridad. Y eso, poner un ejemplo que estamos poniendo de lo que pasó hace 8 días. Cuando tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios,
te vas a someter, vas a obedecer a la autoridad. Y vamos a poner unos 3 ejemplos nada más. ¿Qué problema había cuando se empezó con esta enfermedad? Que usen el cubrebocas y muchos dicen no, y no, y no, y no, esto es del diablo, y hasta hay algún, por ahí uno que se dice hermano, hasta el día de hoy no lo usa. Y cuando te encontraba, te decía esto y esto y esto, que esto era de la bestia y todo eso. Pero la autoridad lo está diciendo. Entonces nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de obedecer, de someternos. ¿Y por qué? Y pudieras decir, ¿y por qué yo si los otros no lo hacen? Pues porque el otro no es cristiano, o el otro se dice ser cristiano. El que quiere ser cristiano eres tú. Entonces, por tanto, tienes que someterte a la autoridad. Ahora, ¿qué hay ahorita? Que ya llegó la vacuna. Ya la vacuna ya está. A nosotros ya nos toca estos días. Muchos no se quieren vacunar. Bueno, por eso muchos déjalos, no son cristianos. Pero tú como cristiano, pues sí debes de hacerlo. Nosotros como cristianos estamos obligados a someternos a la autoridad, a obedecer a la autoridad. Muchos no se quieren vacunar. ¿Por qué no se quieren vacunar? Porque dicen que es la marca de la bestia, ¿sí o no? ¿No lo han escuchado? Sí. Y ahí ya, no me voy a vacunar. No, tenemos que obedecer, tenemos que someternos. Dice, no, pues una de mis hermanas que está en México, creo va con los testigos, y habló hace poco a la casa con mamá, dice que no se va a vacunar. Y me quería preguntar a mí si me voy a vacunar. Por cierto, le voy a hacer una llamada para que sí se acuda a vacunarse. Porque ya está ahí. Y total, si ves que te vas a morir, bueno, si te mueres y estás bien con Cristo, pues allá nos vemos. No pasa nada, como diría uno. Pero aquí lo que importa es que nosotros nos sometamos, que obedezcamos, para dar buen testimonio como cristianos. Ahora otro de los que se batalla, el tercer punto es aquel que tiene un automóvil. Está establecido y en casi toda la república, pues lo que es la tenencia. Y muchos que hacen como cristianos, no la pagan. Si no, es que no uso mucho mi carro. Me ha tocado mucho así. No, pues la verificación. No, pues es que aquí no es necesario en Hidalgo. No es necesario. Pero tú como cristiano, ¿qué debes de hacer? Debes de someterte a esa ley que está establecido por la autoridad aquí estatal. Somos aquí del estado de Hidalgo. Está establecido que debemos de pagar nuestra tenencia. Está establecido que debemos de verificar nuestros automóviles, aquellos que tenemos auto. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no se obedece en esa parte? Y puedes poner muchas excusas. Es que no tengo buen trabajo, es que mi dinero no me alcanza, ¿no? Entonces por eso no lo pago. No, tu obligación como ciudadano es que tú cumplas con esa recaudación que tiene el gobierno. Y sabrá el gobierno lo que vaya a hacer con ese dinero, si se lo lleva o lo que haga. Ese es el problema, va a ser el gobierno. Él va a dar cuentas, pero tú vas a dar cuentas si obedeciste o no obedeciste a Dios. Si obedeciste su palabra, si lo pusiste por obra o no. Sí o no pasa así que muchos no pagan tenencia, no pagan la verificación. Están resistiendo a la autoridad. No se están sometiendo. Entonces tu manera de vivir como cristiano pues no es buen testimonio para los demás. Aquel que sepa que tú no estás cumpliendo, al rato va a hacer lo mismo y es una cadenita. Y el cristiano no lo hace, pues yo menos. Entonces debemos de impactar con nuestra vida. Y te digo, 2 impactos va a haber 2 impactos. Entonces, cuando canjean las placas, de vez en cuando el gobierno, pues creo que este año no, el gobierno que entró, creo no hubo canje de placas. Pero cuando hay canje de placas, el gobierno te hace el llamado y dicen que tienen que acudir. Y puedes ver, ¿no? Gente que trae sus placas, hace quién sabe hace cuántos años. Y no dudo que de ahí haya alguno que, no cristiano, porque el cristiano verdadero va a cumplir con el deber. Alguno que se dice cristiano, pues no va a cumplir con esto. Entonces nosotros, como cristianos, debemos de someternos
en obediencia a nuestra autoridad, siempre y cuando esto no te lleve a pecar en contra de Dios, no te lleve a fallarle a Dios. Romanos 13, no, primero vamos a ver unos ejemplos, ahorita nos vamos ahí. Tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesús, en Mateo 22. No podemos decir, no, pues nada más el que predica lo está diciendo, no. Tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesús, como Él se sujetaba, Él se sometía a la autoridad. Él no se negaba. En Mateo 22, 7 al 21. (17 al 21) dice así: dinos pues, ¿qué te parece? Esto la pregunta que le hicieron a Jesús. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No dijo el Señor: no, pues no le hagan caso, esta inscripción, no importa quién sea. No, sino que el Señor Jesús se sometía también a la autoridad. Y lo podemos ver más claramente en Mateo 17, retrocedan tantito. Mateo 17, 24 al 27. Dice así, pago del impuesto, lo tiene ahí como título. Así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿El Señor se sujetaba? Pues sí se sujetaba. ¿Y por qué aquel que se dice que es cristiano, seguidor de Cristo, no se sujeta? Esa podríamos hacer la pregunta. ¿Por qué no se sujeta? Tenemos un ejemplo de nuestro maestro, de aquel que estamos siguiendo. Tenemos el ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar por este peregrinaje que tenemos, por este mundo. Pero, podría ser, no lo hacen. Es ahí donde podemos checar, ver, y es para todo aquel que escuche la grabación por el medio de internet. Checa si realmente estás caminando como Dios te pide. Ejemplo tienes de que te tienes que sujetar. Pero, ¿por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no quieren? Vamos a Romanos 13. Este versículo es bien, este capítulo es bien conocido, Romanos 13, 1 y 2. Muy conocido, pero muchos no quieren obedecer. Romanos 13, 1 y 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces,
la autoridad que hay en cualquier lugar está establecido por Dios. Está establecido por Dios. La voluntad de Dios es que su pueblo viva de una manera tan honrosa, intachable, que los inconversos no tengan ninguna base legítima para ninguna acusación mediante unas vidas de conducta ejemplar. Entonces tenemos ejemplo de cómo debemos de caminar para que tú puedas impactar con tu manera de vivir, puedas dar buen testimonio. Muchas veces pues esto no lo hacemos, lo pasamos por alto, y ese es tiempo de checar por qué no lo haces, ¿no? Y si lo estás cumpliendo, pues gloria a Dios. La gloria es para Dios. No es para el que predica, no es para el hermano, no es para este lugar, es para Dios. Entonces toda nuestra manera de vivir, regresamos a Pedro, nuestra manera de vivir debe de impactar. Debemos de sujetarnos a nuestras autoridades como cristianos. En el versículo 17 dice, el 16, perdón, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fuimos libertados, somos libres, pero eso no nos da licencia para pecar. Fuimos libres de todo nuestro pecado, pero ahora tenemos que caminar como libres, pero no para ocasión para caer en pecado. El 17 dice honrar a todos. Ya estamos por terminar. ¿Sí? Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrar a todos aquí es a todos, a todo tu prójimo, hónralo. Hónralo, no lo denigres, no hables mal de él. Debes de respetarlo. Y dice, amad a los hermanos. Nada más tenemos que amar a los hermanos. No, a tu prójimo, ámalos, pero realmente que sea un amor fraternal, un amor no fingido, porque muchas veces podría ser que nada más de labios pudiéramos ahí decir. No, debe de haber un amor fraternal. Primero debemos honrar a todos. Honra a quien honra se merece. Hónralo. Dice, amad a los hermanos. Ama a los hermanos. Este es el mandamiento que recibimos. Que nos amemos unos a otros. Unos a otros. Si cuando tú ves que tu hermano está pasando por algo o su situación está difícil, pues ¿qué debes de hacer? Pues apoyarlo. Si tú ves, como dicen en la palabra de Dios, si tú ves que tu hermano tiene necesidad y no le extiendes la mano para ayudar, pues entonces, ¿cómo puedes decir que lo amas, no? Pues no hay tal amor. Si ves que tu hermano está fallando, está cayendo en algún pecado y no lo exhortas, no lo animas, pues entonces tal amor no lo hay. Si lo dejas que se pierda, entonces pues no hay ese amor. Entonces nosotros como hermanos, entre los que estamos aquí, cuando tú veas que alguien está tambaleando, está pasando por situaciones difíciles, pues debes de llegar, platicar con él, animarlo, para que realmente mostrar el amor que decimos tenerlo, ¿no? Dice, temed a Dios. Nuestro temor a Dios debe ser un temor reverente, un temor santo. No temas al predicador, a la iglesia, no, teme a Dios. Que ese temor te lleve a caminar en santidad. Ese temor te lleve a apartarte de toda iniquidad. Y dice, honrad al rey. En este caso, ¿quién sería el rey aquí en la ciudad de Pachuca? El más pronto, presidente municipal, ¿no? Y a nivel estatal, el gobernador. Hónralo, honrad al rey, el que esté en tu comunidad, el que esté en tu pueblo, donde esté, hónralo, dice. Pero ¿qué pasa muchas veces si esa autoridad no hace bien su trabajo? Pues no se la acaba, ¿no? Y dicen y pues no debe de ser así. Nosotros como cristianos debemos de honrarlo.
Haga algo o no haga algo, tenemos que honrarlo. Esa es la obligación que tenemos como cristianos. O tú, si quieres ser cristiano, pues eso es el caminar de un cristiano. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y debemos mantener nuestra manera buena de vivir delante de los gentiles, delante de los hombres, para dar buen testimonio. En este mundo que estamos, como peregrinos, debemos de impactar. En tu entorno, donde estés, en tu casa primeramente, con tus vecinos, con tu familia, tu trabajo, en todo lugar donde te pares, debes de dejar huella, debes de impactar con tu cristianismo. Chécate cómo estás, chécate realmente si tu manera de vivir es buena entre los gentiles, si realmente glorificas a Dios con tu vida. Checa, si estos puntos son pequeños, podríamos haber ampliado más. Si alguno de estos puntos te llegas a ver falto, pues ¿qué esperamos? Vámonos, echarle y pedirle perdón a Dios y vámonos. Si realmente queremos ser cristianos, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Solo te rogamos que nos ayudes, Padre, a obedecer, Padre, tu palabra, Señor. A realmente que nuestra manera de vivir sea buena delante de los gentiles, para la gloria y alabanza tuya, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas, todo aquel que está presente en este lugar, Padre, a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdalo y te ruego que a lo largo de esta semana, Señor, guardes a cada uno de mis hermanos.